Continuamos en esta tercera parte del tema 9, la restauración del reino. El reinado de Leovigildo se puede dividir en dos periodos. El primero abarcaría desde su asociación al trono por su hermano Liuba hasta el comienzo de la gran sublevación dirigida por su hijo Hermenegildo en el 579, y el segundo iría desde esta última fecha hasta su muerte en los primeros meses del 586. La situación del reino visigodo a la llegada de Leovigildo será y era delicada por varias razones. Amenazas francas en las Galias, bizantinos sólidamente implantados en el sur, tierras del norte y del interior que escapan al poder visigodo, reino suevo languideciendo, pero aún presente e independiente en el noroeste. Leovigildo no dudó en usar la fuerza para luchar en estos diferentes frentes, siempre con el objetivo de unificar los diferentes territorios peninsulares y de fortalecer la monarquía visigoda, destacando el frente contra los bizantinos, los focos del interior y los pueblos del noroeste, Cantabrias y Vascones. El frente contra los bizantinos, obviando los tratados anteriores, atacó en el 570 y probablemente obtuvo algunos avances. En el 571 ocupó a Sidonia, Medina Sidonia. Focos del interior, tras años de resistencia, en el 572 Leovigildo se apoderó de Córdoba, lo que facilitó la toma de otras ciudades y Castella de la zona, y siguió una durísima represión. De los pueblos del noroeste, durante las campañas visigodas en el sur peninsular, el rey suevo Mirón aprovechó para ampliar sus dominios. Tras la muerte de Liuba I y la concentración del poder en manos de Leovigildo, este dirigió sus esfuerzos al noroeste y se sometió la región de la Savaria, probablemente al oeste de la actual Zamora. Cantabria. En el 574, Leovigildo dirigió sus esfuerzos a la zona de Cantabria, pacificando la zona y ocupando Amaya. Esta Cantabria sería la correspondiente a la zona de Burgos y La Rioja, que circunda la Sierra de Cantabria. Tras estas operaciones, Leovigildo pudo dirigir sus tropas a zonas cercanas a los límites fronterizos suevos y acaba obligando a Mirón a pedir la paz. Y de los vascones, el pueblo vascón había mantenido durante siglos una independencia, de hecho solo interrumpida en momentos concretos y de modo momentáneo, y no fue hasta la rebelión de su hijo Hermenegildo cuando Leovigildo intentó poner bajo control el territorio vascón. En el 581 ocupó parte de él y fundó Victoriaco o Victoriazum, que podría ser tanto Vitoria, Gasteiz, como el pueblo de Vitoriano o algún otro, como plaza fuerte de defensa de tierras próximas sometidas a los visigodos. El ocaso y la anexión del reino suevo. Idacio es el principal cronista en lo que al reino suevo se refiere, aunque sus aportaciones solo llegan al 469. Durante casi un siglo apenas hay noticias al respecto y no es hasta la segunda parte del siglo VI cuando la información vuelve a ser más abundante. Es precisamente en la segunda mitad del siglo VI cuando se produce la conversión al catolicismo del rey suevo y su corte. ¿Quién fue el rey en cuestión? No está claro, y diferentes fuentes asocian este hecho a reyes: Cararico entre 550 y 59, Teodemerio en la década de los 70 y momentos diferentes. En cualquier caso, el papel de San Martín de Braga fue fundamental, con una intensa actividad evangelizadora. El proceso no fue problemático, ya que la tolerancia religiosa había sido lo habitual durante los años de convivencia entre suevos e hispanoromanos. El reino suevo ocupaba una situación alejada de los centros de poder europeos, pero mantenía relaciones políticas y comerciales con los visigodos, con los merovingios y con Bizancio, además de imperar en su interior una situación pacífica. Pero las acciones de Leovigildo entre 575 y 76 obligaron a los suevos a buscar ayuda en Austrasia, en Borgoña y en Bizancio sin resultados claros. En un intento por buscar una posición de fuerza, intentaron la alianza con Hermenegildo en su enfrentamiento con su padre Leovigildo, pero tras ser cercados por el ejército de este, su rey, Miro, se vio obligado a prestar juramento de fidelidad para poder volver a su reino. Eborico, hijo de Miro, renovó el pacto de fidelidad. Le sucedió, al cabo de un año, su cuñado Audeca, que fue destronado en un ataque definitivo de los visigodos en el 585, poniéndose fin a la independencia sueva y convirtiéndose en provincia visigoda.
El intento de sublevación de Amalarico fue sofocado por Leovigildo. Tampoco el restablecimiento del arrianismo comportó mayores protestas, en parte porque la Iglesia Católica no fue desmantelada. Pero el mayor éxito militar del reinado de Leovigildo es la conquista y anexión del reino suevo, hecho que se vio precipitado por los sucesos de la rebelión de Hermenegildo. Mirón murió poco después de su derrota en Sevilla, sucediéndole su hijo Eborico. Pero la derrota y posición de subordinación aceptada por Eborico iba a crear malestar entre los suevos, por lo que en el 584 su cuñado Audeca se rebelaba, relegando a un convento a Eborico y tomando por esposa a la viuda de Mirón, lo que facilitó de inmediato la intervención de Hermenegildo en la conquista de este reino. Vencido, Audeca fue recluido en un monasterio mientras Hermenegildo se apoderaba del tesoro real, anexionando sin más el territorio del antiguo reino suevo a su reino. En el poco espacio anterior a su muerte fueron establecidos obispos arrianos en las diócesis gallegas sin que Leovigildo llevase a cabo ninguna acción violenta contra la Iglesia Católica del antiguo reino suevo. Los obispos católicos continuaron en sus sedes, incluso allí donde se establecieron los arrianos. La rebelión de Hermenegildo. Leovigildo tuvo dos hijos de su primer matrimonio, Hermenegildo y Recaredo, hechos copartícipes del reino o consortes regni en 573, y casó al primero con Ingunda, hermana del rey de Austrasia, y nieta de su segunda esposa, Goswinda, la viuda de Ataginaldo. Este matrimonio redundó en un foco de tensiones religiosas, sobre todo entre nieta y abuela, al ser Ingunda católica y resistirse a aceptar el arrianismo. El matrimonio fue alejado de la capital y enviado a la Bética en el 579, de manera que Hermenegildo se encargó del gobierno provincial. Hermenegildo aprovechó la situación para sublevarse ese mismo año e intentar constituir un reino independiente en el sur de la península. La rebelión llegó incluso al sur de la Lusitania. Se implicaron en ella no solo godos, sino también hispanoromanos que se sentían perjudicados por el control visigodo. Así pues, el factor económico habría sido el motivador de la sublevación. El factor religioso no parece que hubiese tenido tanto peso, pues entre los obispos católicos hubo quienes se mantuvieron neutrales y quienes apoyaron a uno u otro bando. De hecho, la conversión de Hermenegildo al catolicismo no se pudo producir hasta el 582, por la implicación en ella del obispo de Sevilla, San Leandro. Aún así, Hermenegildo fue proclamado mártir de la fe. La rebelión estalló en invierno del 579, proclamándose rey en Sevilla, acuñando monedas y asumiendo títulos de raíz bajo imperial. Buscó la colaboración de francos, suevos y bizantinos. Leovigildo no reaccionó inmediatamente y esperó a llegar a una solución pacífica hasta que en el 582 movilizó el ejército, tomando Mérida e Itálica y asediando Sevilla. Hermenegildo intentó refugiarse en territorio bizantino, pero finalmente fue capturado y desterrado, siendo asesinado en el 585. Este fue considerado por los cronistas visigodos un usurpador y un tirano. La política religiosa de Leovigildo. Leovigildo pretendía la consecución progresiva de la unidad religiosa como acompañante necesario de la unidad política en la península. Esta unidad religiosa la entendía en torno a la fe arriana, que era el signo diferenciador del pueblo visigodo. Por ello, intentó persuadir a los católicos por diversos medios. Entre ellos, incluso propició un cambio doctrinal en 587 y se dispensó a los católicos del rebautismo por el rito arriano. Estas medidas, acompañadas de ventajas económicas, hicieron que aumentase el número de conversos. Se ha tenido a Leovigildo por el único rey visigodo que persiguió a los católicos. Es posible que esté diste de la realidad y solo se trate de la exageración de algunos actos puntuales contra personajes católicos concretos y por razones probablemente políticas. De hecho, no se conoce ningún caso de ajusticiamiento por motivos religiosos. El prestigio de la monarquía y la organización del reino. Leovigildo apagó las revueltas, acabó con las autonomías locales, se anexionó el reino suevo y obligó a los bizantinos a luchar a la defensiva. Además, el rey adoptó el ceremonial pomposo de los emperadores bizantinos usando vestimentas ricas. También acuñó trémises de oro con su nombre, en vez del habitual de los emperadores bizantinos reinantes. En cuanto a su obra legislativa, se puede decir que acomodó las leyes a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, la prohibición de los matrimonios mixtos,
transgredida habitualmente, que fue suprimida. Las leyes de Leovigildo se recopilaron en el Codex Revisus, que no nos ha llegado. Hoy en día perviven discrepancias en cuanto al alcance y aplicabilidad de estas leyes. En general, parece conveniente mantener la distinción en la aplicabilidad de las leyes entre hispanos, romanos y godos por razones económicas. Leovigildo también proporcionó nuevos recursos al Estado, tanto por botines de guerra como por confiscaciones. Impulsó el conocimiento y control de los posibles medios económicos del Estado y mantuvo en líneas generales la estructura administrativa anterior. Provincias administrativas en lo civil por un rector provincial y en lo militar por un dux exerctus. Leovigildo en tan solo 8 años había conseguido fortalecer la posición del reino visigodo en la península, que de nuevo se presentaba como hegemónica. Había logrado recuperar el control sobre amplias zonas, control perdido a partir de la terrible guerra civil que enfrentó a Águila y a Taguinaldo, y por primera vez desde el reinado de Eurico, el reino suevo había sido amenazado directamente por el poder visigodo y se le había obligado a aceptar un dictatum. Su plena anexión parecía incluso entrar en sus planes futuros. Tan solo los bizantinos del sur y de Levante habían presentado una resistencia muy seria a sus avances, pero paralelamente a estas acciones bélicas, Leovigildo, posiblemente ya desde finales del 73 y con mayor intensidad según iba obteniendo sus objetivos militares, comenzó a desarrollar un profundo plan de reorganización interior de su reino y corrigió un gran número de leyes existentes en tiempo de Eurico, que habría añadido otras y eliminado aquellas consideradas superfluas, lo que se conoce en la historiografía como Codex Revisus de Leovigildo. Volvemos a decir que no se ha conservado, aunque existe la sospecha a él que habrían pertenecido un gran número de los 319 leyes calificas como el Código de Recesvinto, pero siempre encaminado a conseguir un Estado fuertemente centralizado y unitario, con una monarquía poderosa capaz de refrenar cualquier veleidad independentista de la aristocracia fundiaria de cualquier origen étnico. Para su propósito, Leovigildo tenía como único e influyente modelo a seguir el Estado de Bajo Imperio, y más concretamente el Bizancio de Justiniano. Para conseguir sus objetivos, Leovigildo dirigía su acción interior en las siguientes direcciones: acentuación esencial de las diferencias entre el rey y el resto de la población, conversión de la monarquía hereditaria en su dinastía, aumento y reforzamiento de las palancas del poder real y la unidad del Estado con la eliminación de las diferencias étnicas y religiosas, siendo el vínculo general de súbdito el que deberá mantener el contacto entre los gobernadores y el rey. Leovigildo, para conseguir sus fines a la muerte de su hermano Liuba, asoció al trono a sus 2 hijos, Hermenegildo y Recaredo, habidos de su anterior matrimonio, con el fin de asegurar el trono en su familia y evitar las dificultades en la sucesión, pero esta asociación se hace a imitación de Bizancio actual, por lo tanto nada tiene que ver con la idea típicamente germánica de la monarquía patrimonial. Esta imitación del mundo mediterráneo también se ve reflejada, según Isidoro de Sevilla, en la utilización del trono, vestiduras y adornos reales, cosas en las que sus antecesores no se habían distinguido del resto de sus nobles. Tales atuendos serían reales indudablemente las calzas y manto de púrpura, la corona y la diadema también imperial. Con estos aspectos, Leovigildo trata de ensalzar la realeza por encima de los miembros de la aristocracia del reino, señalando también su posición de completa soberanía e independencia frente a Bizancio. Leovigildo también tomó medidas de carácter administrativo, mientras otros lo eran políticas: la publicación en un remozazo corpus legal, el enriquecimiento del tesoro y del patrimonio fundiario de la monarquía y una enérgica política contra la nobleza. Numerosos datos de la época de Recaredo hacen suponer también que Leovigildo llevó a cabo una reorganización de la estructura administrativa tanto a nivel central como territorial, en la que su modelo fue Bizancio contemporáneo, siendo otro acontecimiento la total anexión del reino suevo, así como la labor legislativa que parece que data de los tiempos de la rebelión de Hermenegildo o incluso de época posterior. Probablemente su política antinobiliaria relacionada al mismo tiempo con el reforzamiento del poder real es donde podría estar el origen profundo y estructural de lo que constituyó la principal crisis de su reinado: la rebelión de su propio hijo Hermenegildo.